Hola, ¿cómo están? Pues yo muy contento de estar grabando esta sesión con Charlotte Schuster, nuestra invitada para esta sesión. Charlotte es una persona muy especial en mi vida y en la vida del Grupo Galenum, ¿no? La empresa que represento desde hace 15 años. Char es una persona que llegó hace 5 años aproximadamente a mis oficinas y al principio no tenía dónde ponerla, ¿no? Ujú. Pero detecté en ella un talento absoluto, ¿no? Detecté un potencial increíble y pues estoy muy contento de haberle dado el clavo, ¿no? No me confundí. Charlotte pasó por diferentes puestos o jugó diferentes roles en la empresa. Y pues bueno, conforme fue creciendo y desarrollándose, también se fue certificando, es ingeniera y es project manager también entre sus certificaciones. Y pues bueno, ella es Charlotte Schuster. Bienvenida, Char, ¿cómo estás? Hola, Jen, muy bien, muchas gracias. Ujú, gracias a ti. Ujú. Char, cuéntanos un poquito sobre Guru. ¿Qué es Guru para ti y cómo nace esa historia? Pues bueno, Guru viene detrás de meses, años de investigación con los clientes a través de consultorías, ¿no? A través de Blue Institute of Growth, donde hacemos consultorías para médicos, ¿no? Que quieren crecer sus proyectos, que quieren convertirse en empresarios y entender su modelo de negocio. Entonces, a raíz de las consultorías, ¿no? Del día con día, entender cómo manejan su modelo, lo que quieren lograr, me doy cuenta que más allá de X cantidad de reportes en Excel o de manuales por escrito, hacía falta un sistema operativo digital, es decir, que pasaran toda su operación manual a la digitalización, ¿no? Y que pudiera ser todo mucho más automático, que su toma de decisiones fuera mucho más sencilla. Y investigando, ¿no? Yo como ingeniera, para mí pues es algo súper común tener un ERP, ¿no? Tener un sistema de procesos operativos digital. Y me doy cuenta que para ellos no lo es, que incluso no lo conocen, que nadie se los ha presentado como para organizar sus empresas, ¿no? Entonces, en la búsqueda de encontrar algo que sea para su nicho, que se adapte, nace Guru. Y digo, necesitamos algo que se adapte a su modelo al 100%, que los pueda ayudar a crecer y sobre todo a tomar decisiones basadas en datos reales. Ujú, Y de ahí, muy bien. ¿no? Entonces lo empiezo a presentar, ¿no? Y recuerdo que los clientes me comentan de que, ¿cómo creaste esto? O sea, ¿cómo lo hicieron, no? Obviamente es un trabajo en equipo, 100%, pero justo me dijeron, es que o tienes que ser doctora o tienes que tener una clínica, porque no es posible que tengas tanto entendimiento de esto. Entonces es la maravilla de Guru, que es 100% para ellos y creado para ellos. Muy bien. Y mencionas igual, ¿no? Que el trabajo en equipo, atrás de eso, eh, de cómo tú descargas esa información y tienes un grupo de programadores, ¿no? Especialistas, que por cierto mandamos un abrazo a Mauricio, ¿no? Con ese equipo de especialistas, con Rodrigo, con Fer, Mau, Álvaro, toda la gente, ¿no? Que está involucrada en el proyecto detrás. Nosotros dos, pues nos toca dar la cara, pero me atrevo a decir que son, ni siquiera sé cuántas personas son, hay muchos programadores y también muchísimos años de experiencia para poder hacer ese 360 y no solo hacer el 360, pero también interconectarlo e integrarlo. Así que me parece que fue un gran trabajo el que has hecho con este equipo de trabajo, ¿no? Gracias. Char, cuéntame un poquito la historia. ¿Cómo llegas a, es decir, sabemos ahora, entendemos que es Guru, que es un ERP 360, pero cuéntame un poquito la historia. ¿Por qué dan allá? Porque te mencionaban las doctoras, oye, o eres doctora o eres dueña de clínica. Sé que tienes la experiencia, obviamente, con Evoke, una clínica que levantamos de cero, haciendo proyecciones, tú con tu metodología de negocios y de consultoría después con tus clientes. Pero ¿qué pasó en ese interno después del B2B con Galenum, el B2C Evoke, donde atienden ya al consumidor final o al paciente? Empiezan las consultorías para médicos en el nicho y entonces ahí empiezan a ver algunos aprendizajes que te llevan a esto o cuéntame un poquito la historia de dónde viene todo eso. Pues justo yo creo que donde más me cayó el 20 fue a través de Vogue, estando ahí presencialmente, dándome cuenta del sinfín de cuellos de botellas que pueden suceder, ¿no? O sea, por ejemplo, desde que llega el cliente, desde el primer hola hasta que lo pasan a la sala para que entre a su cita, ¿no? Todo eso es un proceso que no se mapea, que no se tiene por escrito y que tampoco se practica, ¿no? Y por ejemplo, sale el paciente y cuándo es su siguiente cita, dónde lo van a anotar, ¿no? Dónde está la base de datos del paciente, cómo registran todo. Entonces empiezan a crear esos cuellos de botella donde el paciente termina estando más tiempo de lo normal, donde creamos tiempo de espera, ¿no? Entonces,
A raíz de eso y luego pasando a la consultoría me doy cuenta que algunos a lo mejor ese proceso lo tenían al 100, pero luego el inventario. ¿Dónde registraban el inventario? ¿Cómo tenían sus fechas de caducidad, sus avisos de inventario? En la manera en la que pedimos a los proveedores, por ejemplo, si yo conozco lo que más vendo, pues puedo pedirle a mi proveedor aprovechando promociones, no sobreestoqueándome, cuidando mis fechas de caducidad, pero todo eso había un descontrol total. Entonces, yo necesitaba encontrar un sistema que de ahí nace Guru, ¿no? Que haga todo eso, que también cuide al cliente final, pero también al médico empresario y a su equipo de trabajo, ¿no? Buscando esos cuellos de botella, mapeando el proceso y cómo solucionarlo, haciendo que se adapte a diferentes tipos de clínicas, porque cada una tiene un diferente modelo de negocio o un objetivo diferente. Ujú. Alguna vez tuve una discusión con un amigo, ¿no? Que hablábamos sobre este libro que se llama Inteligencia Emocional. Y yo le preguntaba a él qué opinas de la inteligencia emocional, ¿no? Y me decía, pues que no existe. Y de alguna manera tiene razón, ¿no? La inteligencia y lo emocional, pues son polos opuestos, ¿no? No se saben comunicar tan bien, ¿no? Y dicen, de hecho, que cuando la inteligencia sube, la emoción baja y viceversa. Me suena un poquito a médico empresario. Los médicos, yo llevo 15 años trabajando con médicos, 16 años ya, y ni uno de ellos tiene la formación básica como empresarios. Hay esta nueva ola, ¿no? Nosotros desde hace 15 años, esta es nuestra propuesta de valor, la transición de médico a médico empresario. Ese es el motto de Galenum al Ujú. final, ¿no? Al principio es lo que queríamos para nuestros médicos, pero nos hemos ido haciendo más conscientes tú y yo y más congruentes, ¿no? A raíz de estas consultorías, a raíz de la clínica, de Vogue, nos hemos hecho mucho más congruentes a la hora de asesorar médicos y hemos visto estas deficiencias, y no lo digo en afán de juicio, lo digo en afán de que es la neta, ¿no? Porque es como que me pongas a mí a operar, pues muy probablemente no voy a hacer una cirugía satisfactoria. Entonces pasa lo mismo con nuestros médicos y cada vez más necesitan consultoría empresarial porque se vuelven empresarios. Son médicos, pero son dueños de una clínica y tienen otros médicos trabajando con ellos y tienen enfermeras y tienen cosmetólogas y tienen aparatología y tienen puntos de venta, inventarios. Entonces, el médico empresario existe, no existe. Tú que has visto y a la hora de la consultoría, ¿dónde los ves en la fase? Si fuera una película o si fuera una serie del capítulo 1 al 10, en promedio, en qué capítulo estarían? Varía muchísimo, ¿no? Obviamente depende del tamaño del equipo que tengan, ¿no? Qué tan avanzados estén. Es muy diferente ir iniciando poniendo mi consultorio en primera fase, ¿no? Digamos capítulo 1 o 2. Pero una vez que tienes equipo de trabajo, administradores, recepcionista, cosmetóloga, enfermera, X cantidad de personas en tu equipo de trabajo, ya estás en una fase 7, 8. Pero no sabes, no estás midiendo hacia dónde vas, pero ahí estás, ¿no? Ujú, Y creo que simplemente ellos no se dan cuenta que son empresarios, pero lo ujú, son. O sea, proveen sueldos, proveen una calidad de vida a su equipo de claro. trabajo, los apoyan para crecer, los capacitan, ellos se siguen capacitando todo el tiempo, ¿no? Y está también ahí los que considero que están en una fase como 9 a punto de dar el salto, porque son médicos que me dicen, Char, es que yo quiero dejar mi marca, que mi clínica siga funcionando, que mi marca se conozca, pero que yo no tenga que estar siempre ahí para que funcione, porque quiero Ujú, confiar en mi equipo de ujú, trabajo, quiero que ellos crezcan de la misma manera en la que yo crecí, ¿no? Entonces ellos son los que ya están, soy médico empresario, quiero dejar un legado, ok, pero les hacen falta, ¿no? Esos sistemas, ese apoyo, ese conocimiento detrás de cómo formar toda una empresa. ok, muy bien. Em, Creo que al principio mencionábamos, ¿no? El trabajo en equipo. Y a veces un médico cuando no conoce, ¿no? Y es muy común que nos pase y nos digan, oye, ¿sabes que yo todavía no estoy listo para una consultoría? Es Ujú. decir, insisto, sin afán de juicio, pero ¿cuándo estarás listo? No, nunca llega el momento adecuado para esas cosas. Siempre hay deudas, siempre hay problemas, siempre hay estrés. Entonces, y yo precisamente ¿no? en una entrevista mencionaba, es justo rodearnos de la gente más capaz, ¿no? Necesitamos a la gente más chingón alrededor de nosotros, al mejor consultor, al mejor arquitecto, al mejor diseñador de interiores, a los mejores maestros para que me capaciten. Si soy doctor, por supuesto que necesito a los mejores maestros, doctores,
pero también necesito al mejor banquero y al mejor fiscalista, el mejor abogado, la mejor asistente, el mejor esposo o esposa, ¿no? Esos equipos de trabajo son los que nos permiten salir adelante y crecer. Así que, pues lo ves bien, ¿no? Y me da gusto que estés ayudando a mucha gente con ese proyecto, ¿no? Tanto con Vic, con la consultoría, eh, pero también con Guru, ¿no? Con el software que has desarrollado junto con tu equipo de programación. También otra cosa que me gustaría que platiquemos, como empresario, como líder, también hablando de los médicos, ¿tú crees que para ellos es un factor importante que les es difícil delegar información de su trabajo? A veces sí y a veces no, también depende del perfil. Conozco muchos médicos que sí prefieren delegar y lo hacen muy bien. Hay otros que prefieren ellos tener el control de la información y también lo hacen muy bien. Pero sí veo ahí un tema, ¿no? Creo que es muy importante lo que dices. Para crecer necesitamos delegar, necesitamos estos equipos de trabajo en nuestros proyectos, ¿no? Creo que además de delegar, cuando tú delegas esta información o que se genere esta información para que tú la sepas leer, hay algo muy bonito que se genera, que es cultura empresarial, ¿no? Porque entiende la gente que tú no eres el dueño y señor y amo absoluto de toda la data. Hay gente que sabe administrar y hay gente que sabe operar y hay gente que sabe hacer marketing. Y si tú sabes operar, chingón, cool, qué bueno. Hay gente que hace esto extraordinariamente bien. Entonces, cuando a ti te piden una autorización, y la firmas, eso genera algo extraordinario en las empresas que se llama cultura empresarial. Cuando hay data de manera transparente, ganas en el mercado porque tienes data para tomar decisiones que te permiten ganar en el mercado Ujú. sobre todos tus competidores, esa es una. Y también ganas en tu lugar de trabajo porque tus colaboradores están alineados a información que no tú inventaste, están alineados a información que está en un programa, que está en un software, que está en un Que es real. manual, que es real y que es verídica, Ujú. que nadie puede Y alterar tiene ni trazabilidad. manipular, que tiene trazabilidad, Ujú. que si alguien le mueve o le configura algo, se va a quedar ahí perfectamente bien escrito quién fue el que lo hizo, ¿no? Como si tuviera que pedir una autorización. Entonces, creo que la cultura empresarial adentro de las clínicas juega un rol determinante por dos razones. Uno es ganar en el mercado para tener mejor data enfocada hacia la mejor toma de decisiones y para tener un equipo de trabajo más tranquilo, con menos frustraciones, con muchas ganas de venir a trabajar acá donde sabes que le vas a mostrar las cosas como son de manera transparente. Es decir, em, estoy pensando porque son frases que leo en inglés y se me quedan en inglés grabadas y luego las quiero aterrizar a español. Crecimiento y comodidad no existen. Sabiendo esto, sabiendo que quiero crecer mi negocio, pero que si estoy en mi zona de confort, no va a ser posible. No coexisten en la fórmula. ¿Qué tengo que hacer como médico? ¿A quién me tengo que acercar? Eh, Porque puedo querer crecer, pero no tener ni siquiera las bases. Y también nos hemos acercado a otros doctores que nos dicen, oye, ni siquiera sé si estoy en números rojos o en números negros. No sé si estoy generando ingresos o si estoy perdiendo dinero. Entonces, más adelante hablaremos de la longevidad de las empresas. ¿Qué has visto con esto? Justamente, ¿no? En temas financieros, la verdad te puedo decir que 8 de cada 10 doctores que yo veo en consultoría no conocen la rentabilidad de su empresa. Les entregan reportes, balances generales, estados de resultados, pero justo ahí hay un cuello de botella y una laguna, porque no es una típica empresa industrial a la que le puedes analizar tal cual, no ingresos, costos, gastos operativos, administrativos. Ellos tienen varias partes, tienen proveedores, tienen diferentes insumos, costos variables, comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú se lo mandas a un doctor, pero no le explicas ni siquiera qué es, pues obviamente ellos no lo van a entender, ¿no? Y sobre todo si no tienen un administrador. Entonces, de verdad, 8 de cada 10 que veo no conocen su rentabilidad. Saben que les va bien, pero no saben cuánto o cómo, ¿no? Entonces, ese es mi primer paso en consultoría, darles las herramientas para que ellos conozcan en qué nivel están y a dónde quieren ir. Doctora, así es como está tu empresa, muchas felicidades, pero ¿cuáles van a ser tus objetivos, tus siguientes pasos? Te enseño a ¿Tienen planteártelos. objetivos? No. ¿Cuántos, del 1 al 10, los médicos que les haces consultoría? Que a ver,
es justo, ¿no? Que les hagas consultoría para llegar a sus objetivos o entender sus objetivos. A lo mejor a quienes no le haces consultoría es Ujú, porque ya tiene objetivos y sabe cómo llegar a ellos. ujú. Pero del 1 al 10, ¿cuántos médicos tienen objetivos o se trazan metas mes a mes? Pues, para no ser cerrada, yo te diría 9 de Ujú, 10, que es con los que yo veo, ¿no? Con los que yo he tocado base alguna vez, con los que he platicado. Algunos tienen objetivos, pero no bien planteados, ¿no? Entonces, es entendible porque tampoco es como que estén en clases de medicina, ¿no? En la escuela y les estén enseñando a vender. Entonces, justo la manera más sencilla en la que que les enseño a ponerse objetivos es, olvídate de cuántos servicios, de cuántos productos al mes, cuántos pacientes. ok. ¿Cuál es el ticket promedio de tus pacientes al mes? Y dile a tu equipo, tú tienes que ver 10 pacientes, tú 20, tú 30. Lo van a entender mucho más sencillo y van a llegar al mismo objetivo. Entonces, ponernos objetivos en los proyectos médicos como médicos empresarios está relacionado a la captación y a la atención de pacientes más que cuánto podría yo vender en productos o servicios o aparatología o procedimientos. Está más enfocado hacia cuántos pacientes debo de atender. Sí, todo Ok. a mi funnel de clientes, porque podemos tener una base de 5,000 pacientes registrados, pero de esos 5,000, ¿cuáles están activos? ¿Cuáles son Ujú, frecuentes? ujú, ¿Cuáles son los no tan frecuentes? ujú, ¿Cuáles son los que no regresaron? ¿Cuántos pacientes nuevos tienes al mes, no? Lo que sí me ha pasado mucho en consultoría también, ¿no? Invierten muchísimo en publicidad, ¿no? En salir en todas las revistas, en ujú, salir en cualquier publicidad de redes sociales, ¿no? Muy rara vez invierten en Google, creo que tampoco conocen esa parte ujú, de SEO. ujú, ujú, eh, pero siempre les pregunto, ok, doctor, tú inviertes esto, pero ¿cuál es tu retorno de inversión? ¿Cómo que mi retorno de inversión? ujú. No, entonces no solo es hacer presencia de marca, ¿no? Eso también es una inversión. Pero de ahí, de esa publicidad que hiciste, de ese reel que subiste de depilación láser, ¿no? Un ejemplo, ¿cuántos pacientes nuevos captaste? ¿O cuántos pacientes ya registrados volviste a llamar la atención, Ujú. ¿no? También el seguimiento, ¿no? Que hacemos normalmente a través de CRMs. Pasan las citas, pasan los días, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Todo eso empiezan a ser cuellos de botella y por eso mis objetivos que yo les recomiendo son a través de captación de pacientes, de cómo los fidelizas, porque se nos olvida y se dedican a atender a más, a nuevos, pero ¿y los demás qué pasó? ¿No? Ok. Es ahí donde pueden subir muchísimo sus objetivos y mejorar Entonces, mucho su hablas de CRS. CRM, hablas de estados de resultado, hablas de, bueno, PNL, ¿no? Estado de resultado, pero en inglés. Hablas de objetivos administrativos, hablas de costos, margen. Tú como médico a lo mejor no vas a decir, si no te rodeas de la gente que habla este lenguaje, será muy complejo tener ese crecimiento como médico empresario. ¿Mm? Y todo eso nos lleva a Guru, ¿no? La necesidad de automatizar y digitalizar todo, o sea, tener un lugar donde puedas manejar todos tus procesos, ¿no? Una vez que ya pasaste por todo eso, ahora qué sigue. No puedes seguir manualmente haciendo todo. Eso te va a frenar el crecimiento en una Sí, empresa. claro. Bueno, Guru, lo quisimos diseñar entendiendo, bueno, a mí como director me hacía falta este panel de estadísticas para tomar mejores decisiones. Entonces, por eso muchas veces, y tú lo mencionabas hace rato, por eso muchas veces decimos, bueno, sí está bien, está muy buena la promoción, sí que me la manden, pero ni siquiera es lo que pongo en 6 meses, ¿no? Aunque la promoción esté buenaza, no tomes la promoción. Y muchas veces tomamos, dicen, a ver, de mi otro lado comercial, pues nace esto, ¿no? Y tengo estudiado la parte emocional y sé que el 85% de las decisiones en comercial son decisiones emocionales. ¿Cómo vas bajando eso? ¿Cómo vas dejando, cómo vas haciendo más racionales tus decisiones a la hora del negocio, en la empresa? Pues simplemente con data, simplemente con información. Entonces, si quieres que el 85% de tus decisiones en el trabajo sigan siendo decisiones emocionales, porque me cae bien el vendedor, eh, porque tiene buena promoción, porque el color me gustó, porque vino Ujú. perfumada, perfumado, porque está guapetón, guapetona, porque habla muy bonito, 100% decisiones emocionales. ¿Cómo bajamos el 85% de esas decisiones emocionales para tomar decisiones inteligentes con data? Solamente necesitamos data y decir, güey, estás guapísimo, guapísima, hueles a toda madre, me caes súper bien, seamos cuates los mejores si quieres, pero la información y la estadística y la data que tengo de este lado
me dice completamente otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es a donde debemos orientar nuestros proyectos, sea clínica o sea lo que sea. Si es un negocio, si es, si debemos de entender la rentabilidad de nuestros negocios, necesito un ERP. Y cuando yo como director de Evoke me llegaba la información, pero no era la información que yo quería leer o que necesitaba, mejor dicho, que necesitaba leer, pues no podía tomar las mejores decisiones. Estoy a ciegas y por eso es que nombramos así a Guru, porque Guru es Guru quiere decir disipar la oscuridad. Ujú. Vivimos con una nube gris en aquí, ¿no? Que Nuestras no nos empresas. permiten, sí, que no nos permiten ver la radiografía, lo que está pasando dentro de mi empresa, y no me permite tomar decisiones informadas. Es como esta analogía que nos gusta mucho, ¿no? Del avión, con todo el panel de indicadores, ¿no? Que Pues sí, el ujú. avión, el piloto o el arquitecto construyendo, ¿no? Pues tú Ujú. me dices hablando del avión, del piloto, oye, Gen, vámonos a Suiza, ¿no? Está todo pagado, tengo un avión buenazo. eh, Conseguí el mejor piloto, ¿no? De X aerolínea, pero los indicadores, ¿no? En la nave, en la cabina están fallando. Aunque sea el mejor piloto y la nave sea preciosa y sea de primera y me invites champaña y demás, no me voy a subir al avión. Me gustaría seguir viviendo por términos de longevidad. Cuido mi vida. Ahora, si tú me dices, Gen, aquí está el piloto, la nave está impecable, precioso, ¿no? Nos van a atender a todo dar y no nos vamos a ir a Suiza. O nos vamos a ir a Suiza, hacemos escala 5 días y luego nos vamos a Japón a terminar de recorrer y conocer Japón. Además, tiene todos los indicadores que necesitas saber. Cuánta gasolina le queda, la altitud, la presión atmosférica, tiene acceso a la torre de control de los japoneses. Entonces eso quiere decir que vamos a aterrizar y vamos a llegar a nuestro destino. Es lo mismo con las empresas. Si no tenemos los indicadores necesarios para leer nuestras empresas, y no solamente hablo de ventas, hablo de captación de clientes, hablo de rentabilidad, hablo de márgenes, cómo entiendo mis márgenes y en qué sector de mis márgenes pongo algo o determino un porcentaje de ingresos a la capacitación de mi staff, no solo mía, porque cuando solo yo me capacito, abro una brecha. O Entonces cómo, yo soy el mejor y dejo a mi gente aquí sí, atrás. o cómo planteo comisiones incluso. ¿Cómo planteo comisiones? Eso hablábamos hace Ujú, ratito de la ujú. transparencia en la data, ¿no? Que leen todos mis colaboradores. Entonces, sí, por supuesto, ¿no? Es un mundo diferente, Sí, ¿sabes? Es como, sí, es un planeta diferente. Cuando tienes toda la data y toda la información y puedes tomar decisiones informadas, te cambia el panorama completamente, ¿no? Le das un flip y dices, ay, cabrón, no, me estaba perdiendo de todo esto, ¿no? Ese video que ponemos, It's easy to miss something you're not looking for. ujú. Es fácil perder de vista algo que no estás buscando, ¿sabes? Y es así, ¿sabes? Si te enfocas a algo, si estás solamente viendo hacia acá, hacia las ventas, 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 dices, güey, voy a vender 5 millones de pesos este año, 10 millones de dólares este año, 400 millones de euros este año. Ok. ¿Y tu rentabilidad? El top line está muy claro, la venta está muy clara. ¿Y el bottom line? ¿Y tu rentabilidad? ¿Por qué podrías vender 400 millones de pesos eh, siendo rentable al 1%? Ujú. Sigue siendo un negociazo. Pero el estrés financiero que eso genera, el estrés de llevar la matemática de 400 millones de euros, pues a lo mejor puedes decir, oye, ¿sabes qué? Con 50 millones de euros nos da, no vamos a ser rentables al 1, vamos a ser rentables al 5 o al 10 o al 20. Es la creencia Mucho que se mejor. tiene que hay que vender más para ganar No, más, no. pero olvidamos un indicador súper importante y esto le pasa a muchas empresas, que es la eficiencia operativa. Mm, Olvidamos que hay que presupuestar nuestros gastos operativos, ¿no? ¿Qué necesita nuestra empresa para funcionar y cómo controlarlos para no rebasarlos, ¿no? sí, Porque muchas veces vendemos y vendemos padrísimo, pero nuestros gastos suben, entonces nuestra rentabilidad no mejora correcto. y el Entonces, estrés sí, si no, sube. lo que te digo, se llama Ujú. estrés financiero, porque, ok, vendo muchísimos millones, pero estoy rentable o a veces ni soy rentable. Correcto. Entonces, el estrés financiero que eso promueve es altísimo. A la longevidad humana para nada le cae bien, no Ujú. ese estrés que nos produce vender tanto sin llegar a nada. Entonces, de verdad, hay dos, yo hace pocos años lo descubrí, no crees que toda la vida, pero no es lo mismo crecer en ventas que crecer en rentabilidad.
Entonces, si voy a crecer más en ventas, pero voy a ser menos rentable, eso quiere decir que voy a trabajar más, no para ganar menos, voy a trabajar más, pero no necesariamente voy a generar más. Entonces, encontrar modelos de rentabilidad, encontrar qué sí es adecuado para mi modelo de negocios, encontrar y conocer mi modelo de negocios para saber si cabe con un margen de rentabilidad, es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, no es lo mismo ventas que rentabilidad, Ujú. ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, cuestionémonos para el siguiente año, ¿qué quiero hacer? ¿Crecer muchísimo en ventas? Bueno, suena bien. O prefiero crecer hoy 2% en ventas, pero ser rentable 5 o 10% más, que crecer 20% mis ventas y ser rentable igual, ¿no? A 1 o 2%. Entonces son dos conceptos totalmente diferentes, pero que nuestra cultura financiera, sobre todo los que no somos financieros, Ujú. es decir, yo lo he tenido que aprender en el camino, pero la cultura financiera y por lógica tú pensarías que te va a ir más vendiendo más. No necesariamente es cierto eso. Bueno, el otro día veía un programa, ¿no? Un podcast también, Char, y mencionaba a alguien, oye, ¿por qué hacen tantos conceptos en inglés? Y afortunado o desafortunadamente, el mundo o el rollo global, ¿no? Ujú. Adentro del mundo de los negocios, pues está está en el idioma inglés, nos guste o no. Entonces, somos ajenos muchas veces, ¿no? Y lo he visto en charlas que hacemos. Somos ajenos a términos como POS, somos ajenos a términos como CRM, somos ajenos a ERP. ¿Qué quiere decir esto, Char? ¿Y por qué es importante conocerlo? Bueno, ERP por sus siglas en inglés es un sistema de planificación de recursos, ¿no? Ujú, Esto quiere decir que es un software que te va a ayudar a tener esas respuestas para saber a dónde ir y todo lo que está midiendo en tu empresa. Es un todo en uno, ¿no? ok, Luego pasamos a los POS, ¿no? Que todos los conocemos, pero no sabemos que son un POS. O a lo mejor sí, pero no qué significan, ¿no? Entonces son los point of sale, son los puntos de venta, mm, ¿no? Y pasamos al CRM, ¿no? Que esa es una herramienta maravillosa para el seguimiento con tus clientes, para la captación, ¿no? Que es Customer Relationship Management, ¿no? Es donde manejas todas esas relaciones que vas captando, ¿no? O sea, vas registrando desde que llega tu primer lead, tu primer cliente, ¿no? Y hacia dónde va, cómo lo vas a fidelizar, ¿no? Ese es el objetivo del uso de los CRM. ok, muy bien. Entonces, CRM te sirve más para seguimiento y gestión, marketing, bla, Ujú, bla. ujú. Un POS es un punto de venta para emitir notas, recibos, facturas, Facturas, etcétera. Un ERP es cuando integras todo, estos dos y algunos otros factores. todo, ¿no? O sea, Ok, todas las áreas de tu empresa ok. en un solo lugar, ¿Cuáles pero son las áreas de digital. tu empresa? Está la parte financiera, ¿no? Cómo vas a tomar decisiones, ¿no? Ujú, ¿Cuáles son tus gastos, costos para llevar a ese famoso estado de ujú, resultados, ¿no? Que me muestra la rentabilidad ujú, de ese mes. ujú. Ujú. Está la parte estadística, ¿no? Mis reportes, que no es un Excel, ¿no? Un reporte no es necesariamente un Excel, es un reporte graficado, sencillo de leer, que me da lo que necesito saber, ¿no? Un Ok, dashboard, un panel de estadísticas. Tenemos la parte administrativa y operativa, ¿no? Toda la parte de mi equipo de trabajo, mis nóminas, sueldos, ¿no? Todo, luz, agua, renta, internet, toda esa parte administrativa, lo que hace cada uno de esos puestos, ¿no? Mi recepcionista, esa área, ¿no? ok, Tenemos la parte comercial, la parte de marketing, ¿no? Entonces, todo eso se va integrando sin necesidad de ser enorme, pero que se conecte entre sí para que tú sepas que todo depende de mis ventas, jala mi inventario, me da el reporte de estadísticas de acuerdo a lo que estoy metiéndole, ¿no? Con la información natural que metes a este tipo de sistemas, ok, te va a brindar esas respuestas automáticamente, ¿no? ok. Entonces, eso me encanta porque también deriva, ¿no? Sin querer queriendo a que tu equipo sabe qué tiene que hacer. Cada rol en tu empresa sabe qué tiene que hacer dentro de un sistema como este, lo que ayuda a que estén menos estresados, ¿no? O sea, es muy complejo, ¿no? Estar haciendo 50 Exceles al mes, ¿no? Y que cada uno es diferente, con información diferente y tratar de evitar los errores humanos naturales, ¿no? Y qué mejor que descargue, ¿no? De todo lo que le fui metiendo naturalmente al mes, ¿no? Que pique un botón y tenga mi Oye, le fuiste respuesta. metiendo naturalmente al mes información al ERP. Yo he Ujú. escuchado igual, ¿no? Esas historias de terror en las empresas
A ver, un ERP funciona si Ujú, le das la información adecuada. cierto. Entonces, también es una manera de detectar quién está colaborando y quién está trabajando en tu equipo para llegar al siguiente nivel, porque muchas veces la principal resistencia viene de adentro, de casa, ¿no? Oye, queremos cambiar el color de la sala. Híjole, y los hijos, dos hijos no quieren, pero otro sí quiere, y la mamá sí quiere y el papá no quiere. Entonces, muchas veces la resistencia de la toma de decisiones está adentro. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nuestros equipos de trabajo no están dispuestos a meter información y data a eso, un ERP no te va a servir. ¿Es así? Es correcto. ¿No? Si yo no me intereso Ujú. en la información que estoy ingresando, no, desde un simple punto de venta, ¿no? Si yo le ingreso mal las ventas, pues eso es lo que quedó registrado Ok. ahí, ¿no? Se pudo Entonces, haber vendido otra cosa. bueno, seguimos con libretas y con Excel es mejor. No. Ok. No. Cuando tú le metes información buena, natural, porque ni siquiera es que tengas que limpiarla, es que Ujú, pongas el producto que ujú, estás vendiendo, ¿no? ujú. Es que agendes al paciente que quieres Sí. agendar. No es complicado. A yo tener mi agenda en una libreta donde tenga que buscar la hoja en donde agendé el paciente, sin siquiera los datos, los datos completos del paciente, Ujú, ¿no? Y ujú, luego, ¿cómo lo voy a volver a encontrar? O cómo voy a saber qué producto vendí si ni siquiera se descuenta automáticamente mi inventario, ujú. ¿no? Ah, tienes inventarios. Ok. Lo habíamos dicho, ¿no? Es decir, las Sí. estadísticas, el panel, las Ujú. finanzas, el punto de ventas, tu Mis CRM, almacenes. tus almacenes, ¿no? Ujú. Que por cierto, igual en consultoría me has contado, ¿no? El nivel de fugas que Sí. detectamos es increíble. Y no Ujú. solamente en productos, En ¿no? insumos. En insumos, en Ujú. guantes, torundas, agujas, cánulas. Porque todo eso es tu margen de ganancia. Lo que tú utilizas para hacer un servicio, para proveer un Correcto, producto, es parte del margen. ¿Y cómo correcto. lo vas a contabilizar? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a saber que sigue ahí, no? O que no está a punto de caducar también, que eso también ha sucedido mucho en consultoría, ¿no? Tengo clientes que han sufrido, ¿no? De pérdidas de inventario por merma, Ok, que es la caducidad. muy bien. Ujú. Pues muchas gracias, Char. Te quiero hacer una pregunta más. ¿Cómo puedo contactar contigo? ¿Guru ya está disponible? ¿Guru ya arrancó? ¿Qué onda? Sí, claro, nosotros ya tenemos clientes en Guru. Todo está saliendo muy bien, ¿no? Este es nuestro año de lanzamiento, pero nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, ¿no? Como Guru RP. Ujú. También buscarnos a través de nuestro sitio web. Ahí estarán todos nuestros números de contacto, el correo electrónico, justo para que nuestro equipo pueda atenderte con mucho gusto.